Bueno, vamos a empezar primero por tratar de entender qué es la física. La física es la ciencia que estudia a la materia y a la energía los cambios que se dan sin alterar lo que sería la misma materia, sin cambiar o modificar la materia. Para ser más claros en este tipo de conceptos y en este tipo de formas de lo que estudia la física, vamos a hacer lo siguiente. La física originalmente se estudiaba con dos grandes ramas. Ahora estamos hablando de la actualidad. La primera, que se llama la rama clásica, y la segunda, que es la moderna. ¿A qué se le llama la clásica y la moderna? Bueno, la física clásica es la física en donde todas esas fuerzas que no vemos, pero que sí sentimos, pues eran tomadas en cuenta de manera solamente para algunas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la física clásica se estudiaba lo que es la estática, lo que es la cinemática, lo que es la dinámica, lo que es la hidráulica, lo que sería, bueno, lo que es la termodinámica, vamos a hacer un poco más grande esto para que no tengamos problema y lo hacemos aquí. La termodinámica, la acústica y la óptica. Ahorita brevemente explicamos cada una de ellas. En el caso de la física moderna, si lo ponemos un poco más ordenado, la física moderna nos habla de electricidad, magnetismo, electromagnetismo y la física nuclear. Cada una de estas subramas de la física tienen obviamente una razón de ser. Primero, la física clásica, que es la que se estudiaba, se le llegó a llamar en algún momento a la física de Newton. La física clásica empezaba con la estática. La estática es lo que estudia todos los cuerpos en equilibrio. Ojo, el equilibrio no quiere decir que solamente son estáticos o que están quietos. No, es que se mueven de manera constante. También eso es parte de la estática. El caso de la cinemática es el movimiento de los objetos en sus diferentes variantes. ¿Cómo varía el movimiento de los objetos? Si hablamos solamente en dos planos, dos dimensiones, estamos hablando de largo y ancho como un rectángulo, estaríamos hablando, por ejemplo, de la velocidad, la rapidez, la aceleración, y ya veremos todo este tipo de detalles. Pero es cómo se mueven los objetos en el nivel horizontal. También hay caída libre, tiro vertical, cuando ustedes dejan caer un objeto, lo sueltan y el objeto cae de manera libre. O cuando lo lanzan, ya sabemos que si un objeto lo lanzo hacia arriba, que eso es un pleonasmo, lanzarlo es hacia arriba. Si yo lo lanzo verticalmente hacia arriba, en ese momento el objeto va a subir y va a bajar por acción de una fuerza llamada gravedad. Después viene la dinámica, donde ya tenemos ahí la acción de por qué se mueven las cosas. Es ahí donde vamos a analizar por qué se mueven. La hidráulica es, no solamente hidráulica se refiere al agua, aunque hidros es agua,
La hidráulica se refiere movimiento de líquidos. Y es ahí donde nosotros vemos cómo, de alguna manera, los líquidos al moverse pueden generarnos algún tipo, ya sea de otro tipo de productos, ya sea trabajo, ya sea ejercer una fuerza, una presión, algunas cosas como esas, y ahí lo vamos a ver. La termodinámica, que es la temperatura, todos hemos sentido la temperatura, ¿no? La temperatura sigue, que se eleva, o que baja, o que hace frío, o que hace calor. Ahí es donde vemos exactamente la termodinámica. La acústica, que estudia el sonido. Nosotros percibimos los sonidos. Algunos muy intensos, muy fuertes, algunos muy leves, de verdad, y algunas cosas muy especiales, como lo hacemos cuando cantamos o en la ópera o cosas por el estilo. Y la óptica, que la óptica se refiere a lo que nosotros alcanzamos a ver, como los reflejos, como los espejos, como la forma en la que nosotros observamos el cielo a través de la atmósfera. Ahí es donde se va la óptica, que por cierto es acústica y es óptica. Después viene la parte de la física moderna. ¿Cuándo parte la física moderna? Cuando encontramos que la electricidad tiene un uso y ese uso empieza a ser más y cada vez más importante. En el caso de la electricidad es hasta el siglo XVIII, XIX que empezamos a tener el uso de la electricidad. Y este uso de la electricidad nos permite lo que ahora conocemos como los focos, las lámparas y la luz. Ahora hablamos de la luz, ¿no? La electricidad. El magnetismo, que es la atracción que ejercen algunos materiales, por ejemplo, que contienen algo de hierro, y es el magnetismo, y nosotros los conocemos como imanes. Bueno, son ferromagnetos, y esos lo vamos a ver en esa parte de a qué se refiere. Y el electromagnetismo es la relación de estas dos fuerzas que de alguna manera se conjuntan para que nosotros podamos hacer uso de ellas. Ya verán ustedes, por ejemplo, el uso que nosotros les damos. Aunque ahorita no vamos a entender todo el proceso, vamos a saber cómo se aplica. Y obviamente la física nuclear. Habrán escuchado que actualmente las plantas nucleares, las plantas modernas, son plantas que nos generan o que nos dan electricidad para que así los pueblos puedan tener todo tipo de formas de energía eléctrica. Bueno, en el caso de las plantas nucleares como Laguna Verde, en el caso de México, son peligrosas, así como lo que pasó en Chernobyl, que fue realmente la explosión de una planta nuclear. Pero en sí la energía nuclear, en este caso que estudia la física moderna, nos va a decir cómo podemos utilizarla de la mejor manera, qué cuidados hay que tener con ella. Bien, en función de esto, de la física que se divide en todas estas ramas, nosotros partimos de decir, ok, ¿cómo surge la física? ¿Cuándo se le empieza ya a tomar en cuenta? Bueno, cuando queremos cuantificar, ahí es donde empezamos a tomar en cuenta. Nosotros vamos a usar unos sistemas de unidades, así es como les vamos a llamar. Estos sistemas de unidades van a ser la forma en la que vamos a medir o a cuantificar ciertas cosas. Lo primero que vamos a cuantificar es la longitud. Una longitud es una distancia. Y entonces decimos, vamos a medir la longitud, vamos a medir la masa, que la masa es toda la materia que contiene un cuerpo. Y vamos a medir el tiempo. Estas van a ser nuestras tres formas principales. Después vamos a ver, por ejemplo, que se mide la electricidad, que se mide la intensidad, que se mide el magnetismo, que se miden las fuerzas, toda una serie de cosas. En cada tema vamos a ir viendo el tipo de unidades que se manejan. Pero por lo pronto vamos a usar estas tres principales, y esas tres principales van a tener una cierta unidad. Si yo mido la longitud, vamos a usarla en el sistema internacional. Así es como se llama ahora al sistema que maneja estas unidades, internacional. Dice que la longitud la mide en metros.
el símbolo es M. La masa la mide en kilogramos. Y el tiempo lo mide en segundos. Este es el sistema de unidades, el sistema internacional de unidades. Hace todavía el siglo pasado, no estamos muy lejos, se utilizaban el sistema llamado MKS, metro, kilogramo, segundo. La mayoría de los países utiliza el sistema MKS porque es un sistema de carácter decimal. Y este carácter decimal le permite hacer más fáciles las operaciones. En el caso del sistema internacional, tenemos al metro, kilogramo, segundo. Les comentaba que todavía el siglo pasado se manejaba otro sistema llamado sistema CGS. Sistema CGS. La longitud la medía en centímetros, la masa la medía en gramos y el tiempo lo medía en segundos, y por eso era CGS. Son centímetros, gramos y segundos. Todas estas unidades pertenecen al sistema internacional. De hecho, decimos que el sistema CGS es un submúltiplo del sistema MKS, ahora llamado internacional. Se decidió usar el sistema internacional porque la mayoría de los países, y estamos hablando de la mayoría de los países en el siglo pasado que tenían varias formas de medición, conjugaran todas las medidas en física para tener un sistema más claro, más entendible y sobre todo no hacer tantas conversiones o tantos cambios. Porque todas las culturas han puesto sus propios sistemas de unidades. Cada una de ellas ha puesto, de acuerdo a la importancia que tenía en ese momento, su propia forma de medir. Aún hasta la fecha, y eso lo vamos a ver en el siguiente video, tenemos un sistema que sigue siendo importante porque los países anglosajones, los países del primer mundo, los países que tienen el desarrollo científico y que son los que lo manejan ese sistema llamado sistema inglés, porque parte de Inglaterra, como se deriva todo este sistema. Todo lo que tenemos aquí es la forma en la que nosotros vamos a poder medir. Conocemos el metro, conocemos el kilogramo, conocemos los segundos, y sobre eso nos vamos a basar. Cada uno de ellos va a tener sus múltiplos y submúltiplos, y también vamos a ver el tipo de conversiones que se puedan dar. El sistema internacional de unidades parte de la longitud del metro, y esto es en el Museo del Louvre de París. Ahí se tienen las medidas que hay que tomar como oficiales. Un metro, cuál es la medida que tiene; el kilogramo, cuál es la medida que tiene; el segundo, obviamente, no lo maneja el Museo del Louvre. El segundo es una unidad de tiempo que nosotros podemos verificar a través de, ya sea un reloj, un cronómetro o cualquier espacio. ¿Qué significa cada uno de ellos? Metro: distancia existente entre dos puntos. Hace mucho tiempo se decía que era la 250.000ª parte del cuarto radio, la cuarta parte del radio de la Tierra. Se ha demostrado que eso no es cierto. El metro ahora se dice que es la longitud de onda del isótopo de potasio 89, que al momento de estar en el vacío bueno, pues eso pueden decir que es cierto, pero nosotros nunca lo vamos a ver. Lo mismo con el kilogramo. La masa, en este caso del kilogramo. Nosotros tenemos la masa y la podemos medir, ahora ya la podemos pesar, y cada vez una báscula nos va a pesar los kilogramos, pero eso vamos a ver después que no es tan exacto, tan directo, porque el peso es una cosa y la masa es otra cosa. El tiempo, bueno, pues sabemos entonces el tiempo cómo se mide.
tenemos toda una serie de referencias como son los días, las horas, los meses, los años, y de ahí lo podemos sacar. El Sistema Internacional de Unidades, hasta aquí lo dejaremos para poder entender a qué se refiere, qué es lo que nos quieren decir, y vamos después a saber cómo vamos a hacer operaciones con él. Bien, por lo pronto espero que nos haya quedado claro y seguimos adelante. Nos vemos en el siguiente video para hablar sobre el sistema inglés. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.